Manuel Guaita es catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, director del Grupo PEMADE y conocidos por todos, como habéis escuchado nombrarle esta mañana, con una larga experiencia en temas de construcción con madera y rehabilitación. Cuando él nos va a hablar sobre el proyecto LIFE, Eco Timber Cells, sobre nuevos sistemas constructivos y su certificación. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Qué difícil es hablar después de oír al maestro Touza, ¿verdad? Pero bueno, volvemos a la realidad. Y yo la verdad es que estoy muy feliz de compartir con vosotros este momento y, bueno, por supuesto, pues agradecer a la organización del Congreso pues este maravilloso evento y, por supuesto, pues a la Red de Indomar. Tenemos el honor de poder participar en ella. Y estoy muy feliz, sobre todo porque quiero compartir con vosotros lo que son los primeros pasos de un proyecto ilusionante, sobre todo para compartirlo, puesto que se encuentra en las fases iniciales de desarrollo y que podamos después tener incluso pues una capacidad de reflexión por vuestra parte de qué opináis con respecto a esta idea que estamos teniendo, con el ánimo de poder pues dar respuesta a lo que… A ver, perdonad que se ha disparado esto. A lo que está siendo pues una apuesta que en este caso está haciendo Europa con sus fondos pues para poder nosotros hacer una bioeconomía en Galicia. Yo ayer lo pensaba, dije, caray, voy a un congreso de madera en Santiago cuando acaban de arder en España ahora mismo, 1 de julio, 10.000 hectáreas de madera y siempre vuelvo pues a reforzarme y a darme cuenta de que efectivamente pues todos los que estamos aquí estamos bajo una empatía y un sentido de la manera de hacer las cosas que pasa ineludiblemente porque hagamos sector forestal aquí en nuestra tierra, en España, con iniciativas, en este caso, pues en el marco de la construcción. Y eso es lo que se le solicita a Europa, un proyecto sencillo, vais a ver que la idea no puede ser más sencilla, pero con mucha alma para intentar pues, conseguir lo que en este caso los europeos confían en nosotros, que es que intentemos no perder el bosque español. ¿De acuerdo? El proyecto está dentro de lo que es el subprograma de acción climática, mitigación de cambio climático, y la fortuna que tenemos de que ya existen productos estructurales, como ya se han comentado esta mañana, que ya están comenzando a dar respuesta a lo que es la edificación urbana con madera contralaminada y con numerosos productos de madera laminada. En nuestro caso, nosotros hemos querido pues, ir generando una pequeñita aportación que comienza a dar pasos con respecto a lo que sería buscar un nicho de lo que para mí es el concepto de madera mínima. Es decir, madera sí, madera siempre. Si la construcción con madera va a más, por supuesto, importaremos toda la madera que haga falta de otros países, pero vamos a intentar hacer bioeconomía en nuestro territorio con una formulación que sea lo que yo llamo madera mínima. Llegará un momento en que, si es verdad que el sueño se cumple y todo se puede hacer con materiales biodegradables, pues las soluciones estructurales tendrán que estar bajo la eficiencia absoluta en la elección de los materiales y en la cantidad que se empleen en el uso de los mismos para poder hacer estructura. Existe esta formulación, no estamos inventando nada, es realmente ir al tubo estructural, en este caso con madera, y es verdad que hay empresas que cuando llega el momento de poder alcanzar más luz y no ir a problemas de madera masiva porque la luz sea una limitación al dimensionamiento, pues vía soluciones cajón, pues son capaces de salvar grandes luces y así lo está haciendo, por ejemplo, Egoin en el País Vasco con el CLT Mix, pero lógicamente una iniciativa maravillosa porque están impulsando pues, los pinos de su zona. Existen otras empresas en Centro Europa que también dan respuesta a esta solución, pero nosotros con la responsabilidad propia de la Universidad de Santiago de Compostela pues quisimos decir que vamos a intentar a ver si con el empresariado del entorno y nuestra madera de proximidad, pues estamos en todos los parámetros propios de la sostenibilidad y de cambio climático con madera mínima. Y qué mejor inspiración que intentar reproducir la inteligencia biomecánica de lo que son las traqueidas, de las coníferas, a la hora de poder ellas mismas dar su respuesta genética a la capacidad de evolución que tuvieron los vegetales pues para poder coger altura y soportar los esfuerzos propios de la flexión, que es lo que es la madera, ¿no? La viga perfecta. Tendremos, además de poca madera, un hueco que podremos utilizar pues, para poder meter en su interior aislamiento o incluso acondicionamiento acústico. Y la idea es desarrollar esta Eco Timber Cell, la célula de madera estructural ecológica, pero no ecológica por el hecho de poner la palabra eco, porque ya la propia madera le daría esa connotación, sino que estamos intentando, además, que sea un producto en sus máximas prestaciones completamente libre de adhesivo, de tal forma que sea 100% ecológica, entendida como tal el uso del propio material orgánico. Y de eso va un poquito el proyecto. No puede ser más sencillo, unos listones de madera,
Nosotros no tenemos madera de calidad abundante, la hay, pero no de una manera masiva, pero la madera que tenemos la podemos sanear, podemos hacer un finger joint, tener 2 listones y unos tableros, en este caso, de una empresa de aquí de Galicia, Betanzos HB, que tiene unos tableros hardboards y que, bueno, en otra de las sesiones os comentará Rosa con más detalle su formulación. Es un producto 100% libre de cola y un tablero de altísima densidad, pues podemos entonces generar esa conexión de tal forma que podamos hacer con esta célula base luego una sucesión de distintas combinaciones que nos permita ir a cualquier formulación estructural y ya veis que desde la máxima sencillez, es decir, no vengo con ninguna cosa que sea auténtica innovación, es sencillamente aplicar lo que conocemos de siempre, que es poner la área en los bordes para tener inercia con nuestra madera de proximidad. Estamos solo queriendo pues, conservar esta maravilla que tenemos aquí y de la que estamos rodeados, ¿no? Los participantes somos, bueno, pues estamos nosotros, que bueno, hablo en primer lugar, pero bueno, sencillamente es porque es el socio promotor. Y bueno, estamos a vuestro servicio precisamente porque nuestra vocación como PEMAD es poder ayudar a todas las iniciativas de este tipo, pero la idea es poder hacer un producto que verdaderamente sea comercializable. Tengo el honor de poder presentaros a Jordi, que viene del ITEC y que forma parte, junto conmigo, de esta exposición, para poder llevar el producto a unas prestaciones estructurales homologables, de tal forma que no sea una simple idea, sino que sea un producto que verdaderamente pueda estar en mercado. En otra charla, Abel os comentará temas relacionados con la investigación que ellos, como Centro Tecnológico de la Madera de Asturias, están haciendo en relación a este proyecto. Por supuesto, la empresa Betanzos, que es la que suministra el tablero, y la empresa 3E Data, que es otra de las socias del proyecto que participan en el mismo desde un punto de vista conceptual y de apoyo forestal. El producto base es este, no nos queda más remedio que en este caso con 2 líneas de poliuretano y bajo un sistema tecnológico que se puede fabricar en una prensa laminada, normal, convencional, de madera laminada, porque el máximo canto de la célula coincidiría con la máxima anchura del propio producto laminado, de tal forma que un tablero que tiene como origen en las ventas, pues ser lo que es ahora la comercialización de este tablero en usos cotidianos, pase a tener categoría estructural y, por lo tanto, se puede incorporar de manera sencilla. Y esta evolución, que es la que lo convierte en eco 100%, de tal forma que cuando haya que pasar los esfuerzos rasantes, pues sea una unión carpintera la que permita transmitir los esfuerzos y entonces sería solo la lignina y no el poliuretano, el mero adhesivo para poder crear la fijación y meter luego por el interior pues fibra de madera o otro tipo de productos. La propuesta de acabado serían estas, si son soluciones vistas, pues podrían quedar también pintadas. Por supuesto, los correspondientes dobles tableros, por si se quiere no dejar vista la estructura. Y este producto que a mí me parece muy interesante, que es el que va a poder generar entonces una propuesta, en este caso española, con nuestra madera para poder ir a grandes luces con lo que sería pues una Ecotimber Cell Box que pasaría a ser ya pues una viga cajón súper ligera a la hora de poder entonces salvar grandes luces y por lo tanto poder, combinando células, generar todo lo que pueda en un momento dado un edificio necesitar. Por supuesto, hay una estrategia de negocio final. La idea es que al final del proyecto europeo que ahora os presentamos pueda surgir una empresa de base tecnológica que se convierta en la comercializadora del producto y, bueno, ya está habiendo personas pues muy jóvenes, ¿no?, en nuestra universidad que están intentando desarrollarlo y el proyecto pues está en sus primeras fases, ¿no?, caracterizando los tableros, haciendo todos los ensayos de tracción, flexión, cortante, etcétera, que aprovechando que tenemos el laboratorio pues podemos generar. Están saliendo resultados satisfactorios con respecto a la evolución que están teniendo los tableros por parte de la empresa para poder llevarlos a buen puerto con respecto a la homologación como tablero. Y ahí tenéis pues, la célula ya trabajando en este caso flexión para ser caracterizada. Estamos en los primeros ensayos de esta formulación de combinación compacta que tenemos la idea de que pueda crecer hacia un mixto Ecotimber Cell Box o cajón con hormigón para poder además darle rigidez y todas las prestaciones propias de lo que le suma el hormigón a la madera y utilizando pues, la tecnología que tenemos allí, lógicamente, pues para todos los temas de concentración de tensiones, detalles con el Aramis y sobre todo pensando en esto, que es, nos felicitamos y todo lo que sea apoyar los productos estructurales actuales, ahí estamos, como no puede ser de otra manera. Tenemos que provocar edificios, tenemos que conseguir que la madera contra la mina de edificación se imponga cada vez con más fuerza y poquito a poco
ir incorporando pues, estas nuevas soluciones para ir a ese futuro de madera mínima. Solo dos datos para dar la palabra a Jordi. Ahí tenéis la comparativa de lo que sería para una luz normal de una vigueta normal de estructura, ¿qué ahorraríamos en material si estuviéramos igualando lo que es el ancho de las vigas y qué ahorraríamos en madera si estuviéramos igualando el canto, es decir, a igualdad de canto o a igualdad de anchura con respecto a un dimensionado propio de madera laminada? Pensar que podemos salvar luces ahorrando el 85% de madera, en nuestra opinión, es el futuro para que precisamente la bioeconomía pueda dar respuesta a todas las necesidades estructurales. Así que nada, bueno, dar las gracias y por supuesto doy la palabra a Jordi, que es en estos casos pues un centro para nosotros imprescindible porque es el que nos va a ayudar a llevar a buen puerto esta iniciativa. Y por favor, con el corazón os lo pido, decidnos todo lo que os parezca que pueda ser interesante para poder mejorar, porque lo que queremos es que haya más bosques, ¿vale? Ese es el auténtico objetivo final. Venga. Bien, antes de nada, dar gracias a Manuel por permitir participar, involucrarnos en este proyecto. Estamos muy ilusionados y, por tanto, bueno, darle las gracias y vaya, las ideas que teníamos al principio, pues la verdad es que se están plasmando. Felicidades y gracias. Bien, como ha dicho Manuel, voy a describir cuáles son las principales tareas que lleva a cargo el ITEC en este proceso. Aquí tenemos el flujo de acciones en el que consiste el proyecto Life Ecotrimbercel y aquí podemos ver las tareas que formarán parte de... Exacto. Las tareas que se incluyen en la acción C7, que es certificación y validación final de los sistemas estructurales. Es decir, aquí hay dos grandes tareas. Son las dos tareas principales, no las únicas, pero sí las principales en las que está involucrado el ITEC. Y la primera es el marcado C de los sistemas y la segunda es la verificación de la tecnología ambiental. En cualquier caso, o en ambos casos, los objetivos, como muy bien ha dicho Manuel, es la de llegar al mercado con todas sus certificaciones. Es decir, que la idea que no quede solamente en una idea sobre papel, sino que realmente se pueda comercializar. El marcado C, las distintas certificaciones, pero es que además la participación, como ha dicho también Manuel, de ya estudiantes interesados, yo creo que le da una viabilidad importante al proyecto. El primer gran bloque de tareas es el marcado C de los sistemas. En este caso estamos hablando de que el marcado C abarcará los sistemas LTC Frame y el LTC Box. Siendo como son productos de construcción innovadores y, por tanto, no están cubiertos por normas europeas armonizadas, su marcado C o acceden al marcado C a través de la elaboración previa de una evaluación técnica europea, que se basa, a su vez, en un documento de evaluación europeo. Este es el camino para la certificación y para la obtención del marcado C de los productos, digamos, innovadores, mal llamados innovadores o como la Comisión los define. Luego, en este caso, el documento de referencia o el documento que se debe tomar de base es el documento de evaluación europeo que ya está publicado, que es el Prefabricated Weight-Based Load Bearing Stressed Skin Panels. Este es el documento, aunque ahora parezca algo extraño, pero en realidad ya lo han utilizado, es decir, ya están en el mercado productos como puede ser el Kia-Link y incluso el Kerto-Ripa. Son productos que ya han alcanzado el marcado C y su evaluación técnica europea a partir o basados en estos documentos de referencia. En este caso, y para modo de ejemplo, podemos ver cuáles son, y voy al corazón del documento en este caso, que recoge cuáles son aquellas características que se deben evaluar para el producto, junto con los métodos de evaluación y criterios para su verificación. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo las características mecánicas podemos ver resistencias a flexión, a compresión, a cortante, resistencia al descuadre, fluencia, pero además no solo las mecánicas, sino también las de resistencia al fuego, como puede ser, seguridad en caso de incendio, como puede ser reacción al fuego, resistencia, acústicas, térmicas, etcétera. Estas serán... 2 minutos. Muy bien. Estas serán las que decidirán los titulares del producto. Esto dará lugar, con los resultados que se obtengan, a la evaluación técnica europea, que formará parte,
estará formada por la descripción del sistema, las características y el sistema de verificación de constancia de prestaciones. Voy deprisa, ¿eh? Y esto acabará siendo finalmente el marcado CE y la declaración de prestaciones. Esto es lo que realmente el mercado verá del producto, para los sistemas de TC Frame y TC Prox. Es muy importante tener en cuenta que la declaración de prestaciones es el documento en el cual el fabricante asume sus responsabilidades para poner el producto en el mercado. Es el documento legal, no perdamos esto de vista. Y el siguiente apartado vendría a ser, o la segunda gran tarea, es la verificación de la tecnología ambiental. Esto está relacionado es decir, el objetivo es proporcionar al mercado aquellas características medioambientales del producto y cómo esto se puede certificar. Hay dos métodos principales, las ecoetiquetas, y todo el mundo conoce las DAP, las declaraciones ambientales de producto, pero también está, en este caso, la verificación de tecnología ambiental, que es la que nos estamos basando ahora nosotros. Impulsada por la Unión Europea, en forma de un programa piloto, y bien, presenta una serie de requisitos. Siempre estamos hablando de tecnología, no estamos hablando de producto ahora. Estos serían los requisitos para optar al programa y esta sería, y con esto ya acabo, esta última diapositiva, cuál es la metodología de las distintas fases para obtener esta verificación de tecnología ambiental, desde el contacto, propuesta, etcétera. Pero dentro del proyecto Ecoteam Bercel hay dos aspectos que son muy relevantes, que es lo que finalmente se intentará, y es ofrecer a los distintos participantes, a los actores del proyecto, que se puedan familiarizar con las herramientas y que además el fabricante tenga la opción de ofrecer a los compradores potenciales garantías sobre estas características medioambientales. Todos estamos acostumbrados a oír hablar de ambiental y sí, pero esto ¿cómo se garantiza? Pues mediante una de estas dos herramientas, las declaraciones ambientales de producto por un lado y en este caso la verificación de tecnología ambiental. Y creo que con esto acabo. Sí. Perfecto. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, Guaita. Muchas gracias, Jordi. A continuación pasamos con Eva Hermoso, de Linía, es doctora ingeniera de Montes, y ella nos va a hablar sobre la durabilidad de la totora y sus derivados ante organismos xilófagos. Eva, cuando quieras. Se ha pasado. A ver. Bueno, buenas tardes. Yo voy a ser bastante ligera en esta ocasión os traigo el trabajo de tesis, el trabajo de tesis de Juan Fernando Hidalgo, que no ha podido asistir a estas jornadas y me ha pedido que por favor expusiera yo este tema, ya que hemos colaborado en línea con él en la realización de varias partes, no solo de durabilidad, sino también de propiedades mecánicas en este trabajo realizado con la totora. Juan Fernando Hidalgo es de Ecuador y dándose cuenta de una realidad que tienen en su país, que es que no usan tanto material de madera en sí, sino materiales de origen lignocelulósico, como puede ser, se conoce como la totora, que no deja de ser un junco que crece en las riberas de los ríos y que además en lagos y en humedales también, como pone ahí, en el que se extiende en extensiones, en zonas muy amplias que pueden llegar desde California hasta Chile. Es decir, que es un material que está de alguna forma muy disponible para lo que es el uso de la población en cualquiera de todas estas zonas en las que pueda crecer por presencia de humedad. Sí es cierto que la producción que tiene esta totora además es alta, como veis ahí está entre 40 y 56 toneladas de hectárea al año, que comparando con lo que puede ser la producción de materia seca del pino, pues veis que 16 toneladas de hectárea al año pues es bastante importante. Esto conlleva a que este material que tradicionalmente se ha usado, como podéis ver en una serie de ejemplos en las diapositivas, en esteras, es decir, por pueblos un poco tradicionales como en el Perú, en balsas, en tejidos de cubiertas y paredes. En algunos casos vemos aquí que incluso en cabañas, es decir, dándole un uso estructural que ni ellos mismos son conscientes de qué están haciendo con ello, pero les funciona y les va bastante bien, viendo que hay posibilidades incluso de utilizar en grandes superficies, como puede ser lo que se conoce en las islas de los Uros, en la que es muy característico una extensión
que genera, como veis en la parte inferior, una isla de estos propios juncos y sobre ella construyen las cabañas y viven en ellas. Es decir, como veis, el avance del uso de este tipo de material es bastante grande en estas zonas. Pues viendo que existe todo esto, se plantea un poco la necesidad de este tipo de productos de carácter lignocelulósico, dotarle de características de los productos más contemporáneos, o por lo menos conocimientos de los que se requieren los productos que utilizan con estos fines más estructurales en esos productos que podemos nosotros trabajar, como hemos visto, más avanzados en la exposición anterior, ¿no? Pues que se requiere conocer sus propiedades con un poquito más de detalle. Ese es el objetivo un poco que se plantea para dotar a todos estos pueblos que utilizan el material pues, de un mayor conocimiento y, como veremos, pues, de unas mayores prestaciones. Bueno, ahí os pongo una fotografía en la que se ve que es un junco, el que junco podemos ver también aquí, en el que se ve la anatomía también que tiene este material. Es un material en el que está formado en el interior un material esponjoso que se denomina aerénquima, en el que tiene unas células estrelladas que podéis ver a la izquierda y pues bolsas de aire que la rodean. Toda esta estructura está cerrada por una corteza en la que se ve en la diapositiva de la derecha, en la fotografía de la derecha inferior, en el que tiene una estructura más compacta que pues cierra lo que sería, como digo, esta estructura esponjosa anterior. Conociendo que hay estas dos estructuras anatómicas diferentes, se plantea la necesidad de conocer qué composición química puede tener este material, porque una de las cosas que se está buscando en este estudio es conocer las posibilidades de la durabilidad que puede tener la madera, la especie de totora. ¿Eso qué significa? Que tenemos que conocer eso, cómo está compuesta también químicamente. Haciendo este análisis, vemos, tanto para médula como para corteza de forma separada, vemos que existe una cantidad bastante mayor en lo que es la corteza respecto a la médula en extractos de solventes, que tiene una proporción mucho más alta en lignina, lo que es lógico porque la parte exterior, en cierto modo, genera esa función de soporte que necesita el junco para emerger y crecer, y que existe también una proporción bastante alta, o por lo menos más alta, en algunas de las propiedades referentes a lo que son las celulosas. Con todo esto, el objetivo que se planteó, como decía, es el estudio de la durabilidad de este material. Desde dos puntos de vista, uno del material en sí, es decir, de los tallos de totora en sí, como el tablero de totora. Estas especies se cortan y se dejan secar, son así como se utilizan. La idea de hacer un tablero es intentar buscar esa sostenibilidad que puede aportar el material, como digo, en estas zonas de recursos más inferiores en cuanto a madera maciza, y intentar dotarles a hacer un producto añadido, un producto más de mejores características, como pueden ser los tableros, en los que no introduzcamos ningún otro tipo de perjuicio medioambiental, ¿no? Colaborando a ese tema de la bioeconomía general y global que debemos tener todos en mente, para mantener esa sostenibilidad del producto y, por tanto, lo que se busca es no añadir adhesivos tampoco en ese tablero que se pueda realizar de lo que es la totora. La metodología que se realizó pues, es estudiar básicamente la durabilidad. La durabilidad en estas zonas no tiene una normativa de regulación que pueda decir cómo debe de realizarse la durabilidad en este tipo de productos. Por lo tanto, se recurrió a la normativa europea, que es la que hasta el momento pues nosotros conocemos y la que establece las prestaciones que debe tener un producto en este sentido. Para eso se estudió la durabilidad frente a hongos de pudrición fibrosa y hongos de pudrición cúbica. También frente a termitas y como maderas de control se utilizó una conífera y una frondosa, el pino silvestre y el Fagus sylvatica, puesto que este material de lignocelulósico no se encuentra enmarcada ni en una ni en otra. El proceso de elaboración seguido pues bueno, fue muy sencillo. A partir de la materia prima se realizó un triturado, un formado en seco y mediante una prensa en caliente a 150 grados durante 15 minutos y 15 megapascales, pues se realizó un tablero en el que, bueno, pues de distintas densidades se consiguió con la propia lignina que tiene añadida esa corteza, la corteza que incluye esta totora, pues que se forme ese tablero
y quedase estructurado en un material diferente y nuevo al que puede ser la materia prima. Una vez realizado esto, se comparó los resultados de trabajar con un tablero o de trabajar con la materia prima y se encontraron estos datos en cuanto a los compuestos químicos que añadía una a otra. En primer lugar, lo que se vio es que cuando se formaba el tablero, lo que se conseguía era una reducción de los extractos en agua. Por lo tanto, eso podía hacer que fuera menos atractivo el ataque de xilófagos. Por otro lado, otra mejora que se tenía al formular un tablero era que la lignina se aumentaba su proporción, puesto que se producía un efecto de reducción de compuestos que aumentaba, como digo, la proporción de la presencia de lignina. Por lo tanto, eso colaboraba a esa adhesión que existía en la formación del tablero sin añadidos. Con lo cual tenemos una doble ventaja, la propia lignina que ya añadía en mayor proporción la corteza y además la que se producía de la reducción de los compuestos por esa aplicación del calor. Otro tema que se producía bastante interesante para el tablero es que la reducción de los compuestos de celulosa la disminución de los compuestos de celulosa era notable, con lo cual también podía ser menos atractivo a la hora de considerar ataques de xilófagos. Pues dicho esto, lo que se comparó fue cuáles eran los resultados que se obtenían de la aplicación de la normativa para la durabilidad tanto del material en sí, de la materia prima, como de los tableros. Aquí se puede ver, sobre todo en el Pontia placenta y en el Termetes versicolor, en el que se puede ver, es decir, la pudrición parda, la pudrición cúbica y la pudrición fibrosa, se puede ver cómo el tablero tenía, que es el color gris, un mejor comportamiento frente a la durabilidad que lo que es la materia prima en sí, lo que era la totora. Aquí lo podemos ver en fotografías. Tanto en la materia prima, lo que se producía era una descomposición de lo que era el interior y se quedaba hueco, se quedaba la totora, lo que es la corteza, simplemente el exterior, y el interior se veía totalmente degradado, mientras que en el tablero podemos ver aquí cómo se producen degradaciones, pero como veis el tablero al fin y al cabo termina más o menos todavía con una prestación más o menos aceptable para lo que podría ser el ataque sufrido por estos hongos. Este mismo estudio se realizó frente a las termitas y a la vez se vio, igualmente que en el caso anterior, que los tableros, por todas las razones que vimos anteriormente, volvían a tener menos ataques que lo que podría tener la materia prima. Lo que es el tallo de totora era también de nuevo devorado por el interior de las termitas, pero como se ve, no había ningún tipo de supervivencia en estas, es decir, se lo comían, pero no es un material que les guste, no les gusta a las termitas, con lo cual terminaban falleciendo, pero era devorado. Mientras que el tablero termina siendo también una supervivencia cero de termitas, pero sin embargo veíamos cómo la pérdida de masa que se producía por el ataque de estas termitas es menor que el que se produce en la materia prima. Y en las fotografías podéis ver cómo quedaba uno u otro. En el de arriba se ve un poquito los agujeros que dejarían las termitas, pero que el exterior quedaba de nuevo intacto, más o menos. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, pues que todas estas poblaciones en las que se dispone de un material inocenulósico abundante, como hemos dicho, con producciones altas y que tradicionalmente han contribuido a la sostenibilidad de ese producto, deben de tener en mente la posibilidad de ir mejorando las características en el uso y además con las regularizaciones que existen actualmente para que el avance o el uso mayor de este producto pues pueda expandirse más aún entre las poblaciones de la zona. Además, es una planta en la que el ciclo es anual, es decir, no estamos produciendo ningún tipo de impacto medioambiental, puesto que se genera, como digo, anualmente y, por lo tanto, podemos tener una cosecha sin ningún tipo de problema todos los años. Es cierto que los usos tradicionales han funcionado hasta el momento, pero también es cierto que hay que ir pensando en poder dar valores añadidos al producto, que es el fin que se buscaba aquí. Por tanto, por eso hay que ir introduciendo normativa que las vaya caracterizando. En cuanto a la durabilidad, que era el trabajo en concreto que teníamos que presentar,
es que la totora es mucho más, la materia prima como sí es mucho más sensible a lo que es la pudrición fibrosa de lo que es a la pudrición cúbica. Se detectó también que para las termitas existía una pérdida de masa, es decir, eran atacadas, pero que el tablero mejoraba considerablemente las características de ataque, de durabilidad de lo que puede tener la materia prima en sí. También es importante ver que sin añadidos hemos conseguido tener un tablero que puede ser utilizado en otras prestaciones que hasta el momento en esas zonas no se consideraban. Y los cambios químicos que se han producido al generar este tablero hemos visto que son beneficiosos tanto para la durabilidad como para la generación de un prensado sin necesidad de aditivos. Bueno, pues muchas gracias. Cualquier duda. Muchas gracias, Eva, por la interesante comunicación. Gracias a los comunicadores por ajustarse también al tiempo. A continuación, Amalia Butrón, de la Fundación Tecnalia, nos va a exponer su comunicación sobre protectores de la madera en base acuosa de elevada penetración, de principios activos y baja emisión de contaminantes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a hablaros sobre un desarrollo que hemos realizado en nuestros laboratorios con el objeto de intentar optimizar. Sabemos que hay muchísimos problemas con los productos acuosos, estamos todos fomentando lo que es el medio ambiente, entonces nos gustaría, a pesar de que para muchas personas el agua es incompatible con la madera, pues sabemos que existen sustancias y aditivos que son compatibles y que pueden no hinchar demasiado la madera y que podríamos quizás llegar a tener un protector en base acuosa para exteriores que no fuera pues las famosas sales inorgánicas en base cobre y que fuera medioambientalmente más correcto. Entonces, el objetivo de este estudio es intentar desarrollar un producto que no pertenezca a la familia de las emulsiones, ¿vale? Porque las emulsiones quedan máximamente. Las emulsiones son unas soluciones que tienen biocidas sintéticos en su composición y fundamentalmente se quedan en lo que es la superficie de la madera, con lo cual la madera no está correctamente tratada en su interior, ¿vale? Entonces, bueno, pues el estudio se basa en lo que es la búsqueda de aditivos para aumentar la solubilidad de los biocidas por una parte y por otra parte lo que queremos es intentar con otro tipo de activos que entren dentro de la madera esos biocidas y que se queden anclados o que reaccionen con la pared celular de la madera. Entonces, en este estudio se determinará, además de estas pruebas de penetración, también vamos a valorar lo que es la estabilidad de los productos y la eficacia biocida de estos formulados prototipo. Entonces, tal y como veis en la imagen, el proyecto consta de 6 tareas. Las 2 primeras tareas van en paralelo y es la búsqueda de esos aditivos, por una parte, que nos puedan ayudar a aumentar la solubilidad de los biocidas y, por otra parte, que nos ayuden a anclar a los biocidas, la tarea 2, dentro de lo que es el interior de la madera. En la tarea 3 vamos a ver el comportamiento a nivel de estabilidad de estos formulados. En la tarea número 4 veremos lo que es la impregnación, el comportamiento cuando se trata con autoclave de estos formulados prototipo. En la tarea 5 veremos cómo se han anclado y si conseguimos que no se deslaven demasiado. Y en la tarea número 6 veremos lo que es la eficacia biocida frente a los organismos xilófagos. Entonces, bueno, muy brevemente comentaros pues que se realizaron pruebas, se seleccionaron una serie de biocidas, de los cuales, como podéis ver en la diapositiva, teníamos una variedad de insecticidas y de fungicidas. Entonces, dependiendo la solubilidad que tenían en agua estos biocidas, algunos eran más compatibles, pero en su gran mayoría son de naturaleza muy apolar, con lo cual teníamos que tener en cuenta la eficacia que tenían en la madera y la concentración a la que eran eficaces para ver si en esa concentración éramos capaces de solubilizarlos en agua. Y para ello hemos utilizado una serie de modificadores que son de la familia de los glicoles, de las cetonas, alcoholes y otro tipo de
de sustancias, ¿vale? Entonces, el ensayo constaba en disolver una cantidad de biocida, una gran cantidad, saturábamos el biocida, lo agitábamos junto con el aditivo que habíamos seleccionado y luego lo cuantificábamos, sonicábamos y cuantificábamos la solución clara por espectroscopía ultravioleta. Y ahí nos decía exactamente la cantidad del biocida, si estaba solubilizado en la fase acuosa o no. En paralelo, bueno, después de los… una vez realizados los estudios, vimos que dentro de la familia de los glicoles, el DPM era un glicol que funcionaba muy bien y la etanolamina también nos permitía disolver en gran medida lo que eran los dos biocidas que habíamos seleccionado. Por una parte, el tiacloprid, en el caso del insecticida, y por otra parte, el tebuconazol, porque era un fungicida de amplio espectro. En paralelo, intentamos hallar o investigar qué aditivos, sabíamos que tenían que ser de la familia de los ácidos dicarboxílicos, pero queríamos ver exactamente cómo se comportaban. Entonces, seleccionamos una serie de ácidos de diferente naturaleza y lo que hicimos fue tratamientos de esos ácidos disueltos en agua, ¿vale? Sin el biocida todavía. Y lo que pretendemos es ver cuánto absorben esas soluciones, o sea, cuánto retienen lo que son esos ácidos y cuánto cambia la madera en lo que se refiere a cuánto se hincha o a cuánto se mantiene. Entonces, bueno, pues en principio los fijadores que hemos estudiado fueron el ácido acelaico, el hexanoico, el benzoico y dentro de los que reaccionaban con la pared celular de la madera, pues una serie de aminas cuaternarias de cadena larga. Una gráfica para que veáis exactamente la variedad de compuestos que fuimos ensayando y vimos que dentro de la gama el ácido acelaico era el que mejor se comportaba, en concreto en la concentración de 5%. ¿Vale? Entonces, bueno, por una parte seleccionamos el ácido acelaico, así como el ácido benzoico, que también daba muy buenas propiedades, y por otra parte tuvimos en cuenta lo que eran los solubilizadores de los biocidas, ¿vale? Y ya con esto lo que hacemos es un formulado prototipo para ver que ese formulado prototipo es estable en el tiempo. Es decir, los productos protectores también tienen que tener un tiempo en almacenamiento y sufren cambios de temperatura. Entonces, se realiza un ensayo que se denomina, según metodología, CIPAC MT46, que de lo que se trata es de cuantificar los biocidas en ese formulado, se cuantifican antes de ser introducidos en una estufa a 54 grados y después se vuelve a cuantificar y se ve si ese biocida sigue estando a la misma concentración. Si se mantiene, quiere decir pues, que es estable y si desaparece, pues sabemos que en ese caso ha perdido su actividad y que no puede hacer bien su función y tendríamos que volver a buscar otro biocida. Entonces, bueno, pues vimos que los biocidas que habíamos seleccionado eran estables. Sí que vimos que con el ácido acelaico no teníamos problemas, pero con el ácido benzoico se nos amarilleaban las soluciones, que no afectaba verdaderamente a lo que es los biocidas en sí, y decidimos decantarnos por otro aditivo, sustituyendo el benzoico por una amina. También vimos que el tebuconazol a bajas temperaturas precipitaba, con lo cual habría que tenerlo en cuenta en aquellas épocas del año, en el invierno y en determinadas zonas donde suelen estar este tipo de productos almacenados antes de realizarse los tratamientos. Bien, se plantean una serie de soluciones prototipo y en la fase ya número 4 lo que queremos ver es verdaderamente cómo se comportan en la madera. Lo que hacemos son los tratamientos en autoclave. Y para ello desarrollamos un par de prototipos, uno con una cantidad de tebuconazol 0,4% y otro con una cantidad de 0,2% de tebuconazol, siendo la cantidad de tiacloprid 0,02%. Sabemos que a esas cantidades son eficaces los productos, ¿vale? Y sabemos que los podemos tener diluidos. Lo que no sabemos es si van a entrar dentro de la madera. Entonces, para el análisis de la penetración de los activos se realizan catas a diferentes profundidades. La primera cata se suele realizar entre 0,5
0,3 milímetros, la segunda se realiza entre 3 y 6 milímetros y la tercera entre 6 y 9 milímetros. Se extraen los biocidas de ese serrín o viruta de madera y se analiza por cromatografía líquida. Entonces, si os fijáis en los datos, estos datos son los correspondientes a lo que es la retención del producto en sí. Luego os mostraré las penetraciones. Vemos que inicialmente, bueno, se comparan, no he comentado, estos dos prototipos con dos productos comerciales. Uno en base acuosa, que es de la naturaleza de las emulsiones, de esas que os he comentado que cuesta mucho que entren dentro de la madera. En este caso, Odeón es el producto que se denomina Odeón, ACQ, y con un protector orgánico en base solvente que sabemos que funciona perfectamente, ¿vale? Pero que lo que queremos es sustituir lo que son los orgánicos, los volátiles, o sea, lo que es el White Spirit, por la solución acuosa. Vemos que las retenciones en el caso del orgánico son mucho más elevadas que en el caso de los productos prototipo, y que se constata porque, si os fijáis en las penetraciones visuales, ya se ve que la muestra correspondiente al prototipo A prácticamente no ha penetrado, al igual que el producto comercial Odeón, que tampoco sufre, se aprecia que no ha penetrado prácticamente nada. El prototipo C, que tenía una menor cantidad de tebuconazol, un 0,2%, vemos que tiene un mejor comportamiento, que sí que ha llegado a alcanzar penetraciones entre 5 y 9 milímetros. Y el último, bueno, en la fotografía demuestra el producto orgánico, que veis que está tratado en su totalidad. Entonces, estos serían los valores de lo que corresponde al ingrediente activo, al tebuconazol, y podéis ver las diferencias tan dispares que hay entre capas. La mayoría del biocida se ha quedado en la zona superficial, entre 0,3 milímetros en el caso del prototipo A. En el prototipo C se distribuye algo más, pero también máximamente se ve que es en la primera capa donde más cantidad está presente el biocida, y en el producto comercial, sin embargo, a pesar de que sí que haya una mayor cantidad de biocida en la superficie, ha penetrado mucho más en el interior. Y esto se ve mucho mejor en esta gráfica, ¿vale? Entonces, lo que vemos que tenemos que hacer es diluir más lo que son los biocidas. Entonces, diluimos hasta 5 veces más lo que es el tebuconazol, y de esta forma, si observáis, los valores de retención ya son similares a los que se obtenían con el producto orgánico, y las penetraciones también, a pesar de que todavía se sigue viendo la tendencia de que en la primera capa hay mayor cantidad de biocida, ya está mucho más equiparado. Con lo cual, bueno, seguimos para adelante y decidimos evaluar también lo que son los ensayos de deslavado, ¿vale? Entonces, existen dos ensayos, uno para la clase de uso 3, que es tener las muestras inmersas en 1 hora y analizar los biocidas, o para clase de uso 4 es sumergir las probetas durante 2 semanas, cambiar el agua cada 2 días y analizar el contenido de biocidas. Nos decantamos por la clase de uso 4, ya que queríamos ir a la zona más extrema, ¿vale? Entonces, bueno, con los formulados prototipo, que veis, el prototipo que es el que está formado por… Disculpa, 3 minutos. Sí, vale. Vemos que no somos capaces de… se produce un deslavado, ¿vale? Lo que sí que nos constata es que el ácido acelaico hace funciones y retiene los biocidas en la madera, ¿vale? Sí que eso era una mejora, si os fijáis en la cantidad 70 o 100, frente al testigo, que solamente son los biocidas diluidos en etanol, ¿vale? Y ya por último se realiza, se ensayan esta última formulación frente a lo que son los xilófagos, primero frente a lo que son los hongos basidiomicetos, la Coniophora puteana, y vemos que el formulado prototipo a 120 kilos por metro cúbico cumple con la función de protección frente a poria placenta. En el caso de la pudrición blanda no conseguimos nuestro objetivo, y en el caso de las termitas sí, también, ¿vale? Todos los formulados probados cumplen la función de protección frente a termitas, ¿vale? Con lo cual podemos concluir
que la solución que se ha desarrollado, o sea, cumple lo que se obtiene en impregnaciones correspondientes a lo que son los tratamientos que se realizan con productos orgánicos. Vemos que también el ácido acelaico, o sea, hay una buena penetración de lo que son los biocidas en el interior de la madera. Vemos que ocurre un deslavado, es cierto, o sea, que se deslava, pero sabemos que, bueno, pues en casos extremos como para una clase de uso 4 habría que recurrir a un tratamiento superficial final y que frente a los xilófagos son eficaces frente a lo que son los basidiomycetos, los hongos de pudrición blanda y lo que es las termitas. Y hemos mejorado porque estamos desarrollando un producto en base acuosa y tiene, pues, es mucho más peligroso tanto para los operarios que utilizan este tipo de soluciones como para lo que son el medio ambiente y la madera en general. Y con esto, más o menos, es un trabajo que se ha llevado a cabo con una empresa formuladora que es de TSOAB. El producto comercial era el que he comentado era de ellos. No consiguen que entre el producto dentro de la madera y de esta forma, con este tipo de producto, pues hemos solventado ese problema que tenían. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias, Amalia, por presentarnos los resultados de ese estudio tan interesante sobre el desarrollo de productos menos contaminantes. A continuación, Roberto Martínez, de la Universidad de Valladolid, del Grupo GIR Estructuras y Tecnología de la Madera, va a presentar su comunicación sobre el estudio mecánico preliminar de la mandíbula de un cerambícido como herramienta de corte. Cuando quieras. Listo. Hola, buenas tardes. Vengo a presentarles este estudio que es un poquito diferente a lo que hemos estado escuchando hasta ahora. Este bichito es el que se come la madera que vosotros colocáis. Entonces, hemos pensado que si es un animal que ha evolucionado durante miles de años para comer la madera, será porque es muy bueno comiendo madera. Por lo tanto, su herramienta, la mandíbula, tiene que ser muy buena, muy eficaz, porque si hay algo que la naturaleza no desperdicia son recursos, ni energía ni materia. Por lo tanto, este insecto tiene que tener la mandíbula construida de la manera con menos recursos posibles y tiene que utilizar la menor cantidad de energía posible para poder masticarla. Entonces decidimos estudiar cómo es que este insecto, o más bien caracterizar la mandíbula de este insecto como una herramienta de corte. Lo que queremos es aplicar la tecnología del corte a la mandíbula de un cerambícido o carcoma gigante. No sé si estaréis familiarizados. Este es Hylotropes bajulus, este es el más común de todos. Y aquí vemos un diagrama de cómo una herramienta de corte se divide, bueno, las características del filo, de diferentes tipos de ángulos y cómo arranca la viruta hacia arriba. Entonces, viendo con esta técnica, queremos analizar la boca del insecto. Primero, tenemos que elegir un insecto que tenga una alimentación de una madera de elevada densidad. ¿Por qué? Porque la dureza de la madera está directamente relacionada con la densidad. Por lo tanto, a más densidad, más dura la madera, más eficiente tiene que ser el insecto. Queremos que la larva sea grande, porque no es más fácil estudiarla, no por otra cosa. Y en cuanto al proceso de recolección, tiene que tener distribución en España. No me quiero ir a ningún país a buscar una larva. Entonces, con todo esto, hemos elegido unas larvas que se encontraban en una leñera de encina, donde se encontraban tantos imagos como larvas y maderas. Entonces hemos recolectado esas o muestras de las tres fases para poder estudiarlo. Y dentro de las larvas habían entre todos los estadios, de larvas recién salidas del huevo a larvas casi para convertirse en pupa. ¿De acuerdo? Si hay algún término biológico que no entiendan, me dicen, pero supongo que aquí entre todos nos entendemos.
En cuanto al criterio biológico y evolutivo para elegir la larva, elegimos la larva más grande, porque esa quiere decir que ha pasado por todos los estadios, por lo tanto tiene la boca bien. No es una larva que ha nacido deformada o sin sus características principales del corte. Voy a resumir mucho la metodología porque sería muy larga y con 15 minutos no tengo tiempo a nada. Lo principal es que para poder estudiar la mandíbula del insecto necesito cortes. Como conocerán, las larvas no tiene masa, no tiene masa, no tiene dureza. Si yo lo corto, al final termina eso en un amasijo de tripas y líquido por todos lados. ¿Cómo puedo hacer? Incluyendo la larva dentro de parafina o resina, depende de qué tipo de ensayo vamos a hacer. Eso se hace primero metiendo la larva en alcohol, con el alcohol se retira toda el agua, después se mete la larva en sileno, con el sileno retiramos todo el alcohol y después metemos la larva o en parafina o en resina y quitamos todo el sileno. Y ahí tenemos todo lo que era agua, ahora es parafina o resina. Entonces tenemos una larva de plástico, por así decirlo, con todas sus características. Cuanto a los resultados, analizando la madera confirmamos que era de encina. Mediante microscopía óptica de luz transmitida pudimos decir que la madera era de encina. ¿De acuerdo? Porque hay veces que también se mezclan, hay algo de roble o puede ser algo de cultivo. ¿Estamos convencidos? No. Tenemos la certeza de que es encina. Y en cuanto al insecto, dado que capturamos adultos y los únicos adultos que había en esa pila eran de estos, con una clave dicotómica de la familia de insectos de Ceramicidae, podemos clasificarlo como un insecto ceramícido que ataca madera seca de encina. Por lo tanto, era lo que buscábamos, un insecto con una mandíbula muy potente. Vamos ya a entrar en el estudio. En primer lugar, necesitamos saber cómo se mueve la mandíbula, porque si no sabemos cómo se mueve la mandíbula, no sabemos cómo ejercer el corte. Aquí vemos estos 4 puntos esclerotizados, se pueden ver que son la conexión entre la mandíbula y el cuerpo. Aquí en esta fotografía electrónica, donde están resaltadas las mandíbulas, se ven cómo está el eje de la articulación. El insecto, como era de esperar, abre la boca como si fuera una puerta, ¿no? O una ventana. También necesitamos saber la musculatura para saber cómo lo mueve y cómo hace el movimiento. Aquí podemos ver los músculos aductores, abductores y los que hacen que la cápsula cefálica salga afuera. O sea que con estos 3 pares de músculos el insecto come. Importante, ahí tenemos el eje de rotación de la mandíbula y vemos cómo es que un músculo mucho más pequeño abre la mandíbula y el otro la cierra. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver los tendones y los músculos y cómo los músculos se mueven. Ahí tenemos el esquema de los cortes realizados para poder. Esta es la imagen, lo que hablaba, que el insecto saca y mete la cápsula cefálica, la cabecita, como si fuera algo. Y ahí se puede ver. Una microfotografía de una mandíbula, un diente, donde se ve la diferencia tan grande que hay entre un tendón y el otro. Dado que la tracción o la tensión que uno tiene que soportar con el otro es mucho más grande. Y aquí vemos la articulación, que al final parece un hueso de fémur, una cabeza de fémur o de cadera, ¿no? Aquí podemos ver la huella dejada en una microscopía electrónica por el insecto. Y lo que vemos es que el corte es muy vasto, no hace un corte limpio, como cabría esperar. Pensando que corta bien, pensamos que parece uno de estos cepillos japoneses que sale la lámina de madera finita, así casi papel, pero no. Aquí vemos que parece más que lo hubiera pegado con un palo o que hubiera quebrado con un hierro así de una manera un tanto desafilada. Sin embargo, sabemos que el insecto lo hace bien. De todo lo que vimos anteriormente y del estudio de la huella dejada por el insecto, que aquí es con un juego de luces y sombras, lo que podemos ver es que el corte es asimétrico, donde vemos una parte redondeada que llega hasta una línea recta. Podemos deducir que el insecto lo que hace es clavar una mandíbula y con la otra barre.
no cierra las dos mandíbulas a la vez. ¿De acuerdo? Y aquí se ve claramente el juego de luces y sombras, como la mayoría de cortes son de este estilo. Con el corte longitudinal, perpendicular al eje de filo, a la arista de filo, perdón, podemos estudiar las características geométricas de la herramienta, como herramienta de corte. Y estos son los valores típicos de la herramienta, pero bueno, aquí mencionamos no tiene mucho interés, habría que colocar una fórmula y podemos deducir la fuerza que necesita el insecto para comer. Otras características, como que, aquí cabe reseñar que el radio de filo, o sea, el filo de la mandíbula, o el diente del insecto, es de 3 micras. ¿De acuerdo? Y se ve también como el corte no lo realiza exactamente la parte perpendicular o la parte superior de la mandíbula, sino que está un poco rotada. ¿De acuerdo? Otra característica es que el insecto tiene toda la cabeza volcada hacia abajo, está mirando hacia el suelo, y de ahí va comiendo en este sentido y puede levantarse un poco. Este gráfico de cómo sería el, no sé si se aprecia o no, la curvatura de filo si utiliza las dos mandíbulas o una sola. Un dato muy importante en comparación con un estudio alemán es que este insecto tiene la arista de corte lisa. En cambio, el Hylotropes baculus, la carcoma gigante que todo el mundo conocemos, tiene la arista de corte aserrada. Hay que pensar que este insecto come madera desde 350 a 570 más o menos kilogramos por metro cúbico, y este está comiendo en torno a 800 kilogramos por metro cúbico. O sea que las diferencias no sabemos bien cómo afectan, pero vemos que en función de la densidad de la madera, el insecto tiene una herramienta diferente. ¿De acuerdo? Y aquí ya he dejado la parte geométrica y ahora voy a hablar de la composición elemental de la mandíbula. Aquí tenemos una fotografía electrónica solamente como topográfica, donde solamente vemos la forma. Y aquí, en este caso, es como si fuera una radiografía. Utilizando electrones retrodispersados sabemos qué parte tiene más masa, o mejor dicho, elementos más pesados. ¿De acuerdo? Y como vemos, en esta foto no se ve, pero aquí se ve claramente que donde come el insecto tiene unos depósitos de elementos de mayor peso atómico que el resto. Otra cosa a destacar, no sé si pueden ver, en esta parte, lo tendría que haber comentado en la foto anterior, en esta parte de aquí es muy lustroso. Tiene una capa antiadherente del insecto que le permite que la herramienta resbale sobre la madera cortada. Es un parte muy importante. Y aquí se ve como una mandíbula está encima de otra y cómo existen restos de madera que no. Ahora, haciendo el análisis, en este caso, haciendo un análisis de longitudes de onda de rayos X sobre la superficie del corte, podemos ver cómo el insecto, que aquí no veo permiso, prefiero, como el insecto, en la parte donde aquí hay un resto de madera, se analizó y aquí solamente encontramos carbono, oxígeno y azufre. En cambio, si analizamos la lista de corte o la parte superior del diente, encontramos elementos como zinc, presente aquí, cloro, fósforo y manganeso. Principalmente zinc y manganeso. Estos se encuentran los gráficos de estos muestran en qué estado está la oxidación, el zinc, pero no sabemos qué compuesto orgánico. Simplemente sabemos que está dentro de la matriz de quitina. ¿De acuerdo? En el corte transversal del diente vemos cómo el refuerzo se centra sobre todo en la parte de arriba, lo siento, me voy a la mano, y en la parte inferior se encuentra mucho más débil. Esto suele ocurrir en todos los insectos porque los insectos tienen mandíbulas autoafilables. Hacen un gesto, un diente con el otro, quita una capa y produce una nueva capa de afilado. Es parecido como cuando los gatos afilan los dientes las uñas en los muebles. Vamos.
Y aquí vemos también la presencia de zinc, aunque menos cantidades, y un poco de azufre, pero el azufre puede deberse a la resina que utilizamos para embeber. Las conclusiones. Identificamos la madera. Esto parece una tontería, pero ahí, si hubiera sido pino silvestre o pino lavicio, probablemente lo hubiéramos dejado entre las 9 especies, porque hay especies que no son imposibles identificar bajo microscopio. Identificamos al insecto, que si no hubiéramos encontrado los imagos hubiera sido imposible. Solamente por prueba de ADN, pero no suele haber un banco de datos. El corte del insecto es ortogonal, esto quiere decir que el insecto mueve la mandíbula en el sentido perpendicular a la arista del corte. La mandíbula tiene una arista lisa, importantísimo a diferencia del Eotrupes bajudis. Tiene superficie antiadherente, un factor importante para mejorar el corte. Tiene zinc y manganeso. Esto en muchos insectos se repite el zinc y el manganeso. Y todo el tejido que no interviene directamente en el corte no está reforzado. Finalmente, en cuanto a nuestras líneas futuras de investigación, tenemos las características superficiales para mejorar las herramientas de corte, estudiar cuáles son los compuestos moleculares que están reforzados con zinc y manganeso dentro de la matriz de quitina, y una de las ideas es usar sustancias supertantes de metales como tratamientos antisilófagos. Esto quiere decir que colocamos esto en la madera, hacemos que sea inviable que el insecto absorba esto, por lo tanto la mandíbula no la puede endurecer, por lo tanto tiene dientes redondos, por así decirlo, no puede comer. Igual que utilizar micro o nanopartículas abrasivas como protectores. Si rompemos la boca del insecto, este no puede comer. Esto no es más que aplicar algunos de los mecanismos que tienen las maderas tropicales, que son los microcristales de sílice o... bueno, ahora no recuerdo por lo demás. Y bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Roberto. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí. 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 No, nada. He buscado y no hay nada. Hay una... no lo he puesto aquí, hemos hecho una simulación en un torno y ahí... la misma geometría la tienen unas pastillas para mecanizar metal, que son para mecanizar metales duros como cromo y níquel. O sea que no hay nada similar en madera. Los ángulos de filo, no, se me ha olvidado, de desbaste y de afilado, son similares a herramientas que se utilizan para utilizar metales poco, o sea, no agradecidos en cuanto a trabajar, como es el titanio, las aleaciones de cromo, níquel, las que se utilizan para hacer prótesis de cadera o prótesis de rodilla, o el titanio también. Son como normales evacuación de calor, pero a bajas resoluciones, es algo un poco raro. Sí, igual podéis utilizarse los resultados, ¿no?, para mejorar o evolucionar en ese sentido las herramientas de corte con madera, ¿no? Sí, es uno de las ideas que surgió este estudio era esto, y es saber cómo es que está muy comedor de madera. ¿No más? Pues gracias por... Muchas gracias. Gracias, Roberto. Nos hemos introducido casi en el cuerpo de cerambícido. Para terminar, Verónica Sánchez, del Grupo Gubia, presentará su comunicación sobre pieles de madera en la arquitectura. Cuando quieras. Hola, buenas tardes. Yo, para terminar, os voy a hablar de un tema un poco diferente, porque os voy a hablar de la madera como uso en fachadas.
Existe una tendencia creciente en arquitectura al uso de la madera y más concretamente del uso de la madera en el exterior. A pesar de que tenemos ejemplos muy claros y de edificios que han ido perdurando a lo largo del tiempo y en los cuales se ha empleado madera, creo que debemos de hacer una reflexión acerca de los nuevos proyectos de arquitectura en los que se está empleando este material. Para ello, vamos a analizar las claves que consideramos fundamentales para la durabilidad de una fachada de madera y lo voy a hacer de una manera un poco más práctica, basándonos en proyectos que hemos desarrollado en el Departamento Técnico de Grupo Bubia, al cual pertenezco, y que después hemos elaborado en nuestro taller de carpintería. Hablaremos de las especies de madera y su selección, los detalles constructivos, el acabado y el mantenimiento de la madera. Como se recoge en el apartado de durabilidad del Código Técnico y en la norma UNE, cualquier fachada de madera se encuentra dentro de la clase de uso 3, es decir, una madera que está al exterior pero que no está en contacto con el terreno. Dentro de ella sabemos que existen dos subclases, la 3.1 y la 3.2, que hacen referencia a la humedad que pueda quedar o no retenida en la madera y que va a favorecer la aparición de agentes xilófagos. Es la UNE 335 la que nos habla o establece una clasificación de las distintas durabilidades de la madera. Y, como sabemos, para cualquier madera en exterior debemos de utilizar maderas que se encuentren englobadas dentro de la clase 1 o 2. El primer proyecto del que os voy a hablar es la rehabilitación del Castillo de Baena. Es un proyecto del arquitecto granadino José Manuel López Osorio y, aunque no se trata realmente de una fachada de madera, es una exposición de este material a la misma clase de uso. Es un proyecto que tiene ya unos años, un proyecto que desarrollamos conjuntamente con el arquitecto y en el que colaboró el CIS Madera en toda la elección de la madera y en la selección de la misma. Y por el tiempo que ha transcurrido, es un proyecto al cual le tenemos bastante cariño. Se realizó todo con escuadrillas de madera de Iroko, aproximadamente unos 25 o 30 metros cúbicos de madera, y por el hecho de tratarse una madera con una durabilidad natural propia y con los movimientos que tienen todas las maderas tropicales, nos llevó a que la selección de la madera fuera uno de los aspectos más importantes. Dentro de esta selección tuvimos en cuenta seleccionar tablones con cortes radiales y que pertenecieran todos a duramen. Estos cortes radiales, que sabéis que son perpendiculares a los anillos de crecimiento, hacen que la madera tenga las mínimas deformaciones. El duramen nos asegura que la durabilidad propia del Iroko es la que es. Una vez que estos tablones se seleccionaron con estos dos criterios, hicimos una selección de las maderas una vez labradas por listones de más o menos fibra recta, ya que estas pasarelas del castillo hay pasarelas que tienen una mayor exposición que otras al exterior. Controlamos también la humedad que contenía la propia madera para que fuera lo más próximo posible a las condiciones ambientales a las que se iba a encontrar. Como veis aquí, cada pasarela tenía una serie de listones. En función del sistema constructivo que ahora os voy a enseñar, dejamos aquellas en las que es imposible cuando compras una partida de madera que todas tengan la fibra recta, por lo cual esa clasificación lo que nos condujo fue a dejar las de fibras más rectas para las pasarelas más expuestas o que menos abroche tenían. El sistema constructivo, como estáis viendo, se compone de unas U y unas L de Iroko, que tenían aquí un encuentro en madera, que ahora vamos a ver. Estas U están cosidas por unas varillas de acero inoxidable. Hay unas tuercas y arandelas que hacen el apriete entre los listones, que por diseño o por elección del arquitecto se cubrieron con unas arandelas de polietileno que aseguraban la distancia entre cada una de las piezas. El módulo, como veis aquí, solemos trabajar en taller siempre con maquetas a escala 1:1, con lo cual esta pasarela concretamente que se situaba o se asentaba sobre unos tubos de galvanizado iba realmente anclado al lienzo del castillo, que estaba reforzado con unos muros de hormigón. El anclaje, por lo tanto, se confiere realmente a la unión de estos módulos a los rastreles que se disponían sobre los lienzos del castillo.
diseñamos dos uniones, dos espigas de madera con unos elementos pasantes y distintos tipos de adhesivos que, como digo, se ensayaron en el CIS, se hicieron ensayos de delaminación y cortante en las líneas de adhesivos según el protocolo de encolado de las vigas de madera laminada, aunque no era realmente el caso, pero era la manera de obtener los valores más aproximados a los que nos podíamos encontrar. Respecto al acabado, existen en el mercado multitud de acabados, pero a raíz de esta obra y todos los productos que estuvimos estudiando, dimos con un saturador de la madera del grupo Sikkens, que fue el que aplicamos en todos los elementos. En los ensayos que digo anteriormente, el encolado de la madera se hizo tanto previo a la aplicación del tratamiento como con el tratamiento ya aplicado para ver realmente cómo se comportaba el material, cosa que realmente no tuvo influencia en los ensayos. Los módulos salían del taller ya totalmente montados y mediante unas grúas se disponían sobre los lienzos, como digo, previa una nivelación del soporte, que es otro de los elementos importantes a la hora de cualquier ejecución. Consideramos que no solamente el diseño constructivo es importante, sino que también es necesario tener en cuenta una base de sujeción que reúna todas las condiciones necesarias. Bueno, dentro del proyecto hubo elementos algo más singulares, pero puedo decir que al cabo de 5 años que lleva ya el proyecto funcionando, el material está prácticamente como el primer día. El segundo proyecto que os voy a enseñar es una apuesta del arquitecto Pedro Llorente en Sevilla por una madera de conífera, pero una madera modificada. Como sabéis, cualquier madera modificada, bien por procesos de termotratamiento o bien por procesos químicos de acetilamiento, consiguen que la clase de durabilidad de una madera, como puede ser, por ejemplo, un pino, pase de una clase de uso 3-4 a una clase de uso 2. En el caso del termotratamiento, el hecho de que el proveedor de la madera pertenezca a la Thermowood Association nos asegura también unos protocolos en la selección de madera. Esta asociación, dentro de sus protocolos, establece que el 95% de la madera pertenezca al duramen, que los nudos tengan un diámetro determinado, que sean nudos sanos, etcétera, etcétera. Y mediante el tratamiento, bueno, pues conseguimos que el contenido de la humedad de equilibrio disminuya, con lo cual el movimiento de estas maderas es mucho más pequeño. En este proyecto, en el que las escuadrillas que utilizamos son escuadrillas de 45 por 27, pues podemos hacerlo gracias a esta estabilidad que confiere el termotratamiento al material. Como he dicho, la durabilidad se ha mejorado y, aparte, reducimos la conductividad térmica, con lo cual, a efectos de la inercia térmica de la fachada, pues conseguimos una mejora bastante importante. El proyecto se reviste, como estáis viendo, por todos estos listones de madera termotratada y el detalle constructivo creo que reúne todas las bases de un detalle que va en aras de que la durabilidad de la fachada sea lo mayor posible. Estos listones de termotratado están todos redondeados en sus aristas, tienen una inclinación en sus testas, independientemente de que están tratadas todas con resinas eposídicas para sellar las mismas. Los listones van anclados a un tablero, en este caso de chopo tratado, con un sistema que previo a este proyecto habíamos desarrollado, que es una especie de corredera, por decirlo de alguna manera, un anclaje de acero que permite que el elemento se pueda montar y desmontar en cualquier momento, bien por sustitución o bien por mantenimiento del propio material. Estos tableros se disponían atornillados a los rastreles, creando una cámara ventilada, ya que los rastreles tienen una separación entre sí, y se colocaba una pieza de coronación que, como digo, aparte de permitir la ventilación de las piezas, protegía las testas y a su vez permitía la posibilidad de mover la pieza y de desmontarla. Tenéis aquí, siempre que trabajamos con cualquier proyecto, como decía anteriormente, trabajamos siempre con maquetas a escala 1:1 y solemos hacer ensayos que duran un tiempo para nosotros mismos poder controlar cómo se comporta el material, el acabado a lo largo del tiempo. Dentro de los detalles, todos los tableros, como veis, todos los listones están separados del suelo. Superiormente tenemos el recorrido sobre el tablero para el posible desmontaje
del mismo. Y bueno, veis aquí algún elemento de algunas diapositivas del montaje de la instalación. Estas fotos son fotos esta concretamente es una foto tomada en el CIS. Como decía, este proyecto aprovechamos todo un estudio bastante profundo que hicimos para otro proyecto de un estudio madrileño de Vicens y Ramos que íbamos a realizar con una fachada de madera termotratada, aproximadamente unos 2.000 metros cuadrados, y para ello estuvimos en contacto precisamente con Héctor Aenso, trabajando con su madera termotratada. Aprovechamos todos los ensayos que el CIS había hecho acerca de distintos acabados sobre la madera e independientemente en taller realizamos nuestros módulos que han estado expuestos durante 2 y 3 años al exterior. Estas son imágenes de una parte del revestimiento acabado y aquí, precisamente unos días antes de venir, pude visitar de nuevo el proyecto y podemos ver cómo, de momento, el material ni siquiera han aparecido mohos sobre la superficie de los listones. Este otro proyecto es un proyecto que para nosotros fue digamos un reto, porque los arquitectos querían, es un estudio de la costa de Málaga, el estudio Ames, y querían revestir parte de la fachada con madera. Bueno, como veis, no son excesivos elementos los que se revisten con madera, pero sí es cierto que cuando nos pusimos a buscar información y empezamos a analizar las distintas fichas técnicas de los proveedores de tableros contrachapados, vimos que existían datos muy dispares entre unos y otros. En este caso, el detalle constructivo consiste, de nuevo, creamos una cámara ventilada, son rastreles de pino tratado en autoclave con clase de riesgo 3-4, y los paneles, que son paneles de abedul acabados en chapa de iroco y tratados con el mismo saturador que en los proyectos anteriores, se dispone encolado con un adhesivo de clase D4 sobre estos rastreles. Todos los tableros poseen un mecanizado al largo en el cual se introduce una pieza que permite la dilatación de los tableros entre sí para el movimiento de los mismos, de forma que favorecemos este movimiento que toda madera en exterior tiene. De nuevo aquí podéis ver cómo se colocó un elemento en el mismo edificio con bastante antelación a la ejecución del proyecto. Y como decía, dentro de todos estos tableros que analizamos, os he traído aquí 5 de ellos que, digamos, para nosotros fueron los más representativos, en los que algunos de ellos encontramos que el propio fabricante nos daba la clase de uso con sus propios ensayos. Teníamos densidades, teníamos datos como la resistencia al tornillo, teníamos las clases de encolado y tal, y de todo este análisis y un poco siempre intentando poner nuestra parte de ensayo propio, hicimos unos test de inmersión en agua de los propios tableros. Hay una primera medición de todos estos tableros en seco, una segunda medición después de 48 horas de inmersión en agua, otra medición 48 horas después, y así pues obtuvimos que los tableros que para nosotros nos ofrecían una mayor garantía fue el tablero de abedul finlandés de Wisa, que es con el que precisamente construimos este proyecto, y el tablero de Duraply, que es con el que habíamos visto anteriormente la base de los listones termotratados del proyecto anterior. Estas son imágenes del acabado. El acabado, como digo, fue el mismo saturador anterior, en este caso pigmentado en bengué, y por el tema de la oscuridad del pigmento y la suciedad, aplicamos un producto ceroso sobre la superficie del tablero. A pesar de que los arquitectos no querían dejar una separación entre los tableros arriba y abajo, conseguimos la mínima holgura para que la cámara que comentábamos anteriormente favoreciera la ventilación trasera de todos estos paneles. El último proyecto que os traigo es un proyecto que nos ha permitido, es un proyecto del estudio NAN Arquitectos, y nos ha permitido hacer un análisis de la técnica japonesa de la madera carbonizada. De todas las pruebas que hemos realizado, hemos quemado distintas especies de madera, hemos utilizado distintas intensidades de llama, distintos tiempos de exposición de la llama, etcétera, etcétera.
Y de todo Verónica, esto, por traeros algunas disculpa, conclusiones... 2 minutos. podemos decir que para el carbonizado de la madera debemos de tratar siempre con especies de madera de alta durabilidad, porque no está comprobado científicamente que con el carbonizado obtengamos ese no ataque de los agentes xilófagos. Son recomendables especies resinosas con unas humedades comprendidas entre el 12 y el 17%. ¿Por qué? Bien, porque cuando nosotros quemamos la madera, esta resina contenida en las bolsas salen al exterior. Y si esa cantidad de resina no es excesiva, nos permite hacer un control de la capa superficial del carbonizado de la madera. Por otro lado, lo que hay que tener en cuenta también es el aspecto estético, ya que cuando quemamos madera, podéis ver aquí imágenes muy diferentes, podemos encontrar maderas que se cuartean mucho, maderas en las que ese cuarteo es más o menos homogéneo y maderas en las que ese cuarteo no es tan homogéneo y favorecen luego pues, la acumulación de polvo y de otros elementos. El proceso de carbonizado, para los que no los conozcáis, consiste en un quemado de la capa superficial de la madera. Con este quemado lo que hacemos es quemar la celulosa superficial de la madera, con lo cual queda expuesta la lignina, que es la parte, digamos, que menos les gusta a los bichos. Y abrimos los poros de la madera, de manera que sale, como decía antes, la resina y se dilatan los vasos y poros que pueda contener la madera. El enfriamiento posterior con agua lo que hace es que esos poros se cierren creando una película hidrorrepelente al agua. Este enfriamiento de la madera que hacemos con el agua no debe, dependiendo de las zonas que se hayan carbonizado, debe hacerse de una manera u otra. Por ejemplo, si una madera solamente la vamos a carbonizar en una de las caras, no debe de enfriarse por inmersión en agua, pues estaríamos exponiendo al agua el resto de la madera. E incluso si el carbonizado de la madera, que dependiendo de la densidad, el carbón va a ser más o menos resistente a cualquier golpe, pues igualmente no podemos enfriarla con agua a presión. Hay veces en los que el cepillado, bueno, me salto, el cepillado de la madera va un poco debemos controlarlo también según el acabado que queramos controlar, de manera que la dureza de las púas, la dirección en la que cepillemos e inclusive la fuerza con la que la hagamos debe de estar controlado. Y bueno, os traigo aquí un poco los detalles de este proyecto concretamente. Una vez la madera carbonizada, montamos en taller estos módulos que colgamos en fachada mediante unas escuadras. Y de nuevo, por favorecer la posible sustitución de cualquier pieza, se dispuso una chapa metálica con unos tornillos que permitían la regulación de la madera, de forma que las lamas verticales poseen unos orificios. La lama se introduce en unas espigas en la parte superior y mediante estos tornillos de regulación se hace la nivelación y bueno, la posible sustitución de cualquier pieza. Estas son imágenes del montaje. Deciros que respecto al acabado, normalmente la técnica tradicional japonesa recomienda el uso de aceite. Nosotros, con lo que estuvimos probando, es cierto que cualquier acabado que es necesario un poco para favorecer la debilidad que crea el carbón de la madera carbonizado, hace por el contrario que lo bonito de ese plateado que tiene cualquier madera carbonizada cuando le incide el sol se pierda un poco por el producto de acabado que le aplicamos. Y bueno, hasta aquí, no hay más tiempo de... Muchas gracias, Verónica, por contarnos esa experiencia con acabado con madera carbonizada. Acabamos la sesión. Yo creo que podemos, quizás, 2 preguntas. Vamos a darles aquí unas indicaciones. Os van a dar ahora, desde la organización del Congreso, algunas indicaciones y gracias a todos los asistentes. Bueno, antes de nada, daros las gracias a todos por ajustaros también a todos los participantes a este horario que teníamos aquí tan súper ajustado. Felicitar a los moderadores, lo habéis hecho de maravilla. Y bueno, a todos los participantes en general, somos conscientes de que el programa está apretadísimo, pero bueno, ya vemos que venís todos con mucha ilusión y lo mismo que nosotros. Simplemente, nada, ahora tenemos ahora, como veis en el programa, una sesión de networking. Es por si queréis charlar un poco con más calma con las empresas que están arriba, en la zona donde tomamos el café y donde comimos. Y después, los grupos miembros de la red, tenemos una reunión
de la red Linomad en una de las salas de formación que está en la planta tercera. ¿Vale? Las personas que tenéis plaza para las visitas técnicas, con la misma puntualidad que hemos llevado hasta ahora, a las 5:30 nos vemos aquí en la puerta. ¿Vale? Y nada más, y el resto pues nos vemos mañana. Disfrutad mucho de Santiago y lo que necesitéis.